Perfecto, entonces continuamos con dándole la bienvenida, ¿cierto?, al fiscalizador de evaluaciones, don Juan Herrera, que ya nos está esperando. Muchas gracias, don Juan. Muy bien. Bueno, como ya les informaron, esta presentación dice relación con la ley de modernización tributaria en lo referente al impuesto territorial al beneficio del adulto mayor y la sobretasa establecida en el artículo 7 bis de la ley 17.235. Esta se estableció por la ley 21.210 que moderniza la legislación tributaria en relación a rebaja del beneficio de adulto mayor en cuanto a contribuciones y sobretasa modernización tributaria artículo 7 bis. La rebaja del beneficio de adulto mayor, nosotros la veríamos como BAM, siempre que hablamos de BAM estamos refiriéndonos a eso. La sobretasa de impuesto territorial se basa en una cantidad de propiedades que forman la base imponible para determinar una sobretasa, que en el fondo es un impuesto adicional. Eh, Vamos a partir hablando de la rebaja del adulto mayor. Esta rebaja es, como bien lo dice, para adultos mayores vulnerables. Las condiciones son que tenga 60 años si es mujer, 65 años si es hombre, al 31 de diciembre del año anterior al que se aplique la rebaja o el beneficio. El propietario tiene que ser exclusivo o en conjunto con el cónyuge copropietario, en unión civil o en sucesión en conjunto con los hijos. O sea, en el fondo es propietario único o el cónyuge sobreviviente con los hijos o que sea propietario exclusivo con el cónyuge copropietario. El destino del inmueble tiene que ser habitacional. El avalúo fiscal de la propiedad debe ser igual o menor a 128 millones al 1 del 7 del 2018. Y la suma de los avalúos de los bienes raíces agrícolas o no agrícolas no superen 171 millones al 1 del 7 del 2018. Estos montos se van reajustando de acuerdo al IPC. Inscripción en el Conservador de Bienes Raíces el 31 de diciembre del año anterior al que se haga efectiva la rebaja. Y este beneficio va de mitad de año a mitad de año, es decir, del segundo semestre de un año al primer semestre del año siguiente. Y consiste en que se rebaja el 100% del giro del impuesto territorial o el 50% del giro del impuesto territorial, dependiendo del nivel de ingreso del contribuyente. Ejemplo, tenemos aquí un caso de la señora Jennifer, solicitó BAM para el segundo semestre de 2020 y primer semestre del 2021 para su propiedad rol 2237-138 de Providencia. Tiene 63 años. La inscripción se hizo en el 2019. La propietaria es Jennifer y Cecilia. El avalúo del predio rol indicado aquí es de 137 millones. La suma de avalúo de los bienes raíces de su dominio son 142 millones. El ingreso en el 2019 son 7 millones. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, el detalle de las propiedades que tiene, que es una propiedad habitacional con un estacionamiento y el garaje. Y el análisis se hace de la siguiente manera. Se revisa la edad primero, cumple, ¿cierto? Porque es mujer y tiene más de 60 años. El propietario exclusivo no cumple, porque es mujer, ¿no es cierto? Si nos vemos a los datos, propietario es Jennifer y Cecilia, dice. No cumple esa parte. El destino habitacional cumple con eso. El avalúo fiscal de la propiedad es igual o menor a 128 millones al 1.7 del 2018. No cumple porque estaba a esa fecha en 134 millones. La suma de los avalúos de los bienes raíces que tiene sí cumple. La inscripción en el Conservador de Bienes Raíces al 31 del año anterior lo cumple también. Entonces, hay dos requisitos que no cumple, por lo tanto no corresponde el beneficio. No es propietario exclusivo y el avalúo supera al valor individual de la propiedad, el avalúo individual de la propiedad. Eso en relación al beneficio del adulto mayor. Respecto a la sobretasa al impuesto territorial, tenemos lo siguiente.
se estableció una sobretasa anual del impuesto territorial a beneficio fiscal, calculada sobre el avalúo fiscal total en la parte que exceda de 670 unidades tributarias anuales, sujeta a las siguientes disposiciones. Son 670 UTA el tope de este. La característica es que es anual, es de beneficio fiscal y lleva una tasa marginal por tramo. Las tasas varían de acuerdo a tres tramos. Hasta 670 UTA, cero. O sea, 670 UTA y un poquito menos. De 670 UTA a 1175 UTA, una tasa del 0,075%. De 1175 UTA a 1510 UTA, 0,15%. Y mayor a 1510 UTA, 0,275%. ¿Cómo se calcula? Se calcula sobre el avalúo fiscal total en la parte que exceda de 670 UTA. Como decíamos, menos de 670 UTA, la base imponible está exenta. De 670 UTA en adelante, estaría afectada de la siguiente manera. Aquí, ¿no es cierto?, están las 670 UTA por la UTA del periodo en cuestión, da 398.968.920. Esto hay que tener cuidado que se calcula a la UTA del 1 de enero del año respectivo. Aquí vamos a ver un ejemplo. La base imponible está en 39.836.893.119 millones, equivalente a 66.899 UTA. Hasta 670 UTA, cero. De 670 a 1.175 UTA son 505 UTA. De 1.175 a 1.510 son 335 UTA. De 1.510 a las 66.899 son 107.078.494 pesos o 665.389 UTA. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, va por tramos y de acuerdo al tramo en que esté, va aplicándose la tasa marginal. No sé si la van viendo ahí, las tasas marginales que se van aplicando de acuerdo al cuadro que les mostré anteriormente. Finalmente se suman todos los valores, quedando la cuota total en 107.078.494. Se divide en cuatro y genera las cuotas con vencimiento en abril, junio, septiembre y noviembre, porque esta es una tasa que se calcula anual y después se cobra en cuatro cuotas. ¿A quiénes se les aplica? A personas naturales, personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica. Se aplica sobre los bienes raíces que sean propietarios conforme al registro de propiedad del conservador de bienes raíces. O sea, son los que están inscritos en el conservador de bienes raíces a la fecha del cambio. Y en el año que se está evaluando la sobretasa. Excepción a esto son los bienes raíces de propiedad de los contribuyentes que tributen conforme al artículo 14 letra D de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto a los bienes raíces o parte de ellos que destinen al negocio o giro de la empresa. Y bienes raíces que invierten los fondos de pensión conforme a la letra N del artículo 45 del Decreto Ley 3.500 de 1980. Esas son las excepciones. Consideración. Para el cálculo de la sobretasa en las propiedades agrícolas y no agrícolas con destino habitacional, se considerará el avalúo total, es decir, no se descuentan las exenciones generales. No se considerará el monto del avalúo de un bien raíz que se encuentre exento parcial o total del impuesto territorial, conforme al cuadro anexo de la ley o por cualquier ley especial. Entonces, la exención general habitacional no se contabiliza en esto, pero sí hay algunas exenciones especiales que están en el cuadro anexo, esas sí se descuentan. Ejemplo, una propiedad exenta 100% como una iglesia no será considerado en el cálculo de la base imponible. Acuérdense que la base imponible es la sumatoria de todas las propiedades que la persona natural tenga. Una vivienda DFL2 se considerará el 50% del avalúo de la base imponible. Claro, porque el DFL2, si está gozando de ese beneficio,
le rebaja el 50% a la contribución. Por lo tanto, considera el 50% del avalúo para la base imponible. Sobre tasa de impuesto predial. ¿Cuál es la base imponible? Es el avalúo fiscal total. ¿Cómo se calcula la base imponible? Sumando los avalúos fiscales de cada uno de los bienes raíces de propiedad del contribuyente, según su valor al 31 de diciembre del año anterior al que se venga la sobretasa. En caso de multipropietarios, se considerará la proporción en el avalúo fiscal equivalente a la cuota de dominio que le corresponde. Ejemplo, tenemos acá un caso, ¿no es cierto? Tiene 5 bienes raíces, todos tienen el 100% de los derechos, por lo tanto, es dueño completo de cada uno de los bienes raíces, se suma el avalúo fiscal total. Y esa es la base imponible. Ahora, si tiene derechos sobre algunos de ellos, va a considerarse los derechos que efectivamente tenga. Por ejemplo, en este ejemplo de acá tiene cuatro con el 100% de los derechos y uno con un 90%. Entonces, en este caso, se consideran los que tienen 100% y el que tiene 90% el valor del avalúo fiscal del 90% del predio impuesto. Y ahí se genera la base imponible. Giro y pago de sobretasa. El giro y pago de la sobretasa se realizará en la misma oportunidad aplicable al impuesto territorial, es decir, en abril, en junio, en septiembre y en noviembre, a finales de cada uno de esos meses. El giro se emitirá junto con los roles semestrales de contribuciones. Son en formularios distintos. Las contribuciones se giran en el formulario 30 y la sobretasa en el formulario 21. Reclamos y causales. Giros, de acuerdo al artículo 123 siguiente del Código Tributario, se pueden reclamar si hay algo que no esté bien determinado en la base imponible. Y los avalúos se reclaman de acuerdo al artículo 149 y siguiente del Código Tributario, si es que hubiera algún problema en el avalúo de los predios. Vías de impugnación. Está la vía administrativa, petición administrativa sin plazo, la del Tribunal Tributario y Aduanero y el Tribunal Especial de Alzada cuando le han dicho que no en el Tribunal Tributario y Aduanero y van por la vía de la apelación. Una información adicional. Tenemos en la sección ayuda, encontrarás distintas orientaciones como preguntas frecuentes, videos y guías y otros. Esto en la página del Servicio de Impuesto Interno, www.sii.cl. Ahí hay información disponible respecto de estos temas. Cómo se hace para, preguntas frecuentes, ayudas por trámite, video educativo, folletería, formulario, diccionario tributario, calendario tributario y aprenda sobre, y ahí ustedes ponen sobre lo que quieren aprender. Entonces, por lo tanto, en la página del servicio, en www.si.cl, hay bastante información disponible para que ustedes puedan profundizar o aclarar sus dudas. Eh, Se ingresa, ¿no es cierto? Y se aprenden respecto a los distintos temas. Se pueden inscribir en charlas también, como la que tenemos actualmente, y se seleccionan los vínculos de las charlas en línea. Se ingresa al sitio de capacitación del SI donde se desplegará la oferta de charlas en línea y ahí se pueden inscribir. Para inscribirse deberá llenar el formulario que se despliega, que también está disponible en la página. También pueden responder una encuesta de satisfacción y descargan su certificado de participación. Ambas opciones están disponibles en la plataforma solo durante 3 días hábiles a partir del término de la charla. Y bien, eso es resumida, en resumen, es la información que le tenemos para mostrar respecto del impuesto del artículo 7 bis, la sobretasa del artículo 7 bis y el beneficio del BAM. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pueden hacer o alguna consulta. No estoy Invitamos viendo entonces a la gente a poner sus consultas al costado, como siempre, no hay consultas hasta el momento, don Juan. ya. Si me pueden leer si quisieran alguna consulta, porque no estoy viendo aquí Don Juan, siempre la leemos parte del chat.
No se preocupe, nosotros le vamos a decir cuando hay alguna pregunta al costado. Hasta el momento no hay ninguna pregunta de los 22, de las 22 personas que se conectaron. Inscripciones hay más de 80, pero Perfecto. como Pepe le manda la grabación, hay alguien que tiene su señora Dinelli. Dinelli, la señora Dinelli tiene su micrófono abierto, le rogamos por favor que lo pueda silenciar. Ahí está. Continúe, don Juan, disculpe. Sí, estoy a la espera si tienen alguna consulta, alguna duda. No, Si hasta el no, momento no hay ninguna duda, porque normalmente todos los colegiados la escriben al costado. ya, si hubiera, entonces yo puedo interpretar que fue todo bastante claro, que Exactamente. entendieron todo muy bien o no entendieron mucho. Y, y no pueden, y no tienen consulta por ese motivo. Pero yo prefiero entender que lo quedó todo muy claro. Sí, es bastante didáctica la presentación y como les digo, en la página de servicio también pueden ingresar y obtener información bastante más detallada a sus preguntas. Ujú. ¿No hay preguntas entonces? Daríamos por terminada la charla. Ok, bueno, recordarle a todos quienes están escuchando que se envía siempre, Pepe Valdivia les envía la charla grabada a sus canales por el canal de YouTube, ¿cierto? Les envía los enlaces. Recordarles también que hoy día en la tarde tenemos la charla acerca de la ley 21.561 de reducción de la jornada laboral a 40 horas. Este jueves 16 de mayo de 18 a 19 horas, la modalidad es vía plataforma Zoom online, igual que esta vez, y ahí está la inscripción para que puedan participar hoy día en la tarde y además en los siguientes foros que tienen que ver con los dictámenes, perdón. Agradecemos mucho a don Juan Herrera, fiscalizador de evaluaciones del Servicio de Impuestos Internos, que estuvo junto a nosotros hablándonos acerca de la Ley de Modernización Tributaria, Impuesto Territorial, BAM y artículo 7 bis. Muchas gracias, don Juan. Muy bien, Raquel. Gusto de saludarla. Igualmente, saludos a todas las personas que trabajan con usted, que esté muy bien. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos más rato entre las 6 y las 7 de la tarde. Ok, hasta luego.